un tema. Nosotros estuvimos averiguando, que también ustedes estuvieron buscando, qué elementos podíamos contar para medir el factor de potencia. El factor de potencia ustedes ya lo vieron o lo estarán por ver en la materia de electrotecnia, que es el desfasaje que existe en las potencias, entre la absorbida, el triángulo de potencias, ya lo habían visto, la absorbida, aparente y la reactiva. Y aprendieron o van a aprender a calcular cómo se determina un banco de capacitores para corregir el factor de potencia, lo cual ustedes saben que las empresas que suministran energía nos da unos ciertos parámetros donde nos tenemos que manejar. Si uno se excede, obviamente va a estar penalizado o multado. Entonces existe un instrumento que se llama cofímetro, que mide el factor de potencia, que es ni más ni menos que dos bobinas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las bobinas del galvanómetro de Ansorval? Donde las bobinas, en este caso, son dos bobinas que están puestas a 90 grados y producen un desfasaje, obviamente producen una cupla sobre una aguja, que no es ni más ni menos que un voltímetro y un amperímetro. En este caso también es un poco de antaño, pero es muy precisa y es muy buena, es un instrumento checoslovaco. Esta es una pinza amperométrica, ¿sí? Uno va y clampea, como clampea con una pinza amperométrica, ¿no? Una pinza amperométrica, voy a una lectura de campo. Siempre estamos hablando de lecturas de campo. O sea, mañana van a estar en una industria o van a estar en un trabajo, en una obra, y quieren saber el consumo de un aire acondicionado o de un edificio, van, clampean con esto sin necesidad de interrumpir un circuito. O sea, ¿por qué? Porque te interrumpe el circuito. Esta, por ejemplo, esta pinza, lo que más mide es, la escala máxima son 1000 amperes. Imagínense si yo tengo que medir 1000 amperes de un edificio o de una industria o de una fábrica, lo que fuera, o de una máquina, voy a interrumpir un cable, poner un amperímetro y voy a después seguir viendo. Es una cosa de loco. Ustedes saben que alrededor del cable se produce un campo magnético. Bueno, esto lo va a leer y me lo va a transportar a una cierta lectura. Más o menos se entiende ahí. Y la pinza amperométrica no es ni más ni menos que un amperímetro, y acá abajo tiene una entrada de 220. O sea, yo voy a medir la fase R, voy a conectarlo a tensión y neutro, o sea, fase y neutro, a la entrada de la pinza, y en esa misma fase voy a estar midiendo la corriente. O sea, esto me va a dar una lectura que es el coseno de phi. ¿Se ve ahí más o menos? Bueno, pinza amperométrica. Pinza cofimétrica. Esta es cofimétrica, mide el factor de potencia y a su vez la inversa, que se vendría a ser el seno. Pero nosotros, en el electricista o el electromecánico, se maneja con el coseno de phi. Por eso después, como le decía anteriormente, van a ver que van a aprender a corregir el factor de potencia por medio de un banco de capacitores. Vamos a determinar matemáticamente qué capacitor podemos emplear para corregir un factor de potencia determinado. También hoy por hoy aprendemos la parte matemática. También hay programas donde le tiramos los parámetros y me va a decir qué banco de capacitores tengo que utilizar. Pero esto es un instrumento muy, muy útil, muy, muy importante en las industrias.